¿Cómo están, amigas y amigos? Después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, salió. Por fin. Estamos aquí con don Mauricio Paul. ¿Cómo está, amigo Mauricio Paul? Directamente desde La Paz, Bolivia. Querido amigo, ¿cómo andas? Por fin puede salir la primera entrega de este proyecto, digamos, una línea de conversaciones sobre política en América Latina, algo sobre Europa. ¿Qué dice usted? Bueno, lo primero, presentarnos. Mauricio Paul ya le mencionaba y quien les habla, Hugo Jofré. Somos dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Rostock. Esto es un espacio no oficial, no contamos con ningún tipo de subsidio ni de apoyo económico, nada, solo las ganas y obviamente digamos, nos conocimos con Mauricio en las aulas de la Universidad de Rostock, en el programa de doctorado aquí en la ciudad de Rostock. Y bueno, conversando de nuestra inquietud, de nuestras preocupaciones, de lo que está pasando en nuestros países, en Latinoamérica, surgió la idea de armar este espacio de diálogo, de conversación, que hemos denominado como, profesor Paul. Se llama Rostock Connection. ¿Y qué más? ¿Qué más? Detalle un poco qué busca este espacio, aparte del nombre Bien, de Rostock Connection. bien, el carácter ya lo has adelantado, básicamente se caracteriza por ser un poco inoficial e irreverente. Y básicamente nuestra línea de preocupaciones es la política en América Latina, los gobiernos, los estados, la opinión pública, pero también sin abandonar el lugar donde estamos transmitiendo desde Alemania, específicamente desde Rostock. Vamos a estar hablando también sobre política alemana, sobre política europea. Eh, Bien, ¿cuál es la perspectiva desde donde vamos a intentar ver estos temas políticos? Desde la ciencia política vamos a procurar tener invitados profesores, investigadores, y vamos a estar conversando sobre fenómenos como el populismo, como las instituciones, corrupción, gabinetes, etcétera. Bueno, pero hoy tenemos un tema especial. Tenemos un tema que nos ha generado hartas discusiones, hartas conversaciones con Mauricio, muchos cafés también, en esta búsqueda del podcast de ser un espacio de conexión justamente entre lo que pasa en Latinoamérica, en nuestros países, con la realidad europea, alemana, que a veces se parecen demasiado los temas que están en discusión. Tiene que ver con las elecciones de Bolivia, que tuvimos hace poquito, ¿no, Mauricio? Cuéntanos un poquito para ya entrar en materia de qué se trata, cómo estuvieron las elecciones, cuándo fueron, qué se viene, cuáles son tus principales, como para romper el hielo en esta materia. Bien, exactamente el 17 de agosto hemos tenido las últimas elecciones presidenciales y congresales en Bolivia. En esta elección se ha renovado tanto la Asamblea Legislativa como los votantes bolivianos han elegido presidente y vicepresidente. Ha sido simplemente la primera vuelta, ya que ninguno de los candidatos logró alcanzar o el 50% más uno o una diferencia del 10% del primero respecto del segundo para evitar una segunda vuelta. Si tú quieres, podemos entrar ya a los resultados para ver un Perfecto. poco qué nos ha dejado. Ok, ahora puedes ver tú la imagen tal como yo la veo. Sí, se puede ver. Y para nuestros auditores que van a estar en nuestra multiplataforma, en este esfuerzo de producción en múltiples plataformas, ahí, Mauricio, cuéntanos qué es lo que se ve en la imagen. Bien, una primera pregunta es, ¿qué nos ha arrojado los resultados de la elección? Básicamente ha sido una sorpresa, es una característica de la elección, ha sido la sorpresa. Ninguna de las encuestas que habían estado midiendo la intención de voto desde febrero, marzo de este año, acertaron en que Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara podrían alcanzar el primer lugar. Las encuestas básicamente daban como primer y segundo lugar a Samuel Doria Medina con su alianza Unidad y en segundo lugar a Jorge Tuto Quiroga con su alianza Libre. Entonces, una primera característica de la elección ha sido la sorpresa. Yo creo que también esto conecta la elección boliviana con probablemente otras elecciones en la región, donde muchas encuestadoras no logran eh,
reflejar de manera más fiel los resultados finales de la elección. Bien, eso ha ocurrido también en Argentina en las últimas elecciones, pero el caso de Bolivia no ha sido una excepción. Entonces, una cosa también que dejó los resultados de la última elección ha sido básicamente la virtual desaparición electoral del movimiento al socialismo como sigla. Acá hay que recordar que el movimiento socialismo, desde las elecciones del 2002, luego de 2005, 2009, 2014, 2019, se ha caracterizado por tener votaciones arrasadoras. Claro. De hecho, desde que se presenta el movimiento al socialismo, Bolivia no ha tenido una segunda vuelta precisamente porque el movimiento al socialismo en la primera vuelta alcanzaba el 50% más uno. Ejemplos, el año 2019, perdón, el año 2009, el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales alcanzó el 64%. Entonces, en esta elección, en cambio, como sigla, el movimiento al socialismo apenas alcanza un 3%. Este es el candidato del oficialismo de Arce, alcanza un 3%. Que es Eduardo del Castillo. Exactamente, Eduardo del Castillo fue ministro de gobierno de Luis Arce. Para que entiendan también los oyentes, el movimiento al socialismo en los últimos 5 años ha sufrido una fragmentación, un fraccionamiento y una fragmentación. Entonces han surgido las fracciones arcistas. Luis Arce no tenía opciones de candidatear porque tenía 1 o 2% de intención de voto en vista de la desastrosa política económica y política que ha llevado a cabo. Entonces, Eduardo del Castillo era su representante del arcismo, pero también del masismo se han desprendido otras fracciones, como la fracción de Eva Copa con su partido Morena, cuya intención de voto era menos del 3% y que a unos días de la elección se cancela su participación. Bien, el caso de Andrónico Rodríguez, que también viene del masismo, ha alcanzado una votación de algo más del 8%, con una alianza llamada Alianza Popular, una alianza propia. Entonces, lo que podemos ver en el caso del MAS es de que el MAS se ha fragmentado, el masismo como tal, bueno, el MAS como sigla básicamente electoralmente es irrelevante hoy, y el masismo como tal en las diferentes fracciones alcanza entre un 11, 12, 13%. También hay que mencionar acá que, a diferencia de otras elecciones, aquí el voto nulo sí cuenta para el análisis. ¿Por qué cuenta para el análisis? Porque Evo Morales hizo campaña por el voto nulo, claro, en vistas de que tanto el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral no han permitido su candidatura por ley, ni la de él ni la de su partido, Evo Pueblo. Entonces Evo Morales para estas elecciones apostó por el voto nulo. Y el voto nulo, como podemos ver en las... no sé si... Ok, por ejemplo, en esta gráfica vemos que el voto nulo alcanzó algo más de un 19%, casi un 20%. Si a este voto nulo le restamos la cifra que históricamente tiene el voto nulo, entre un 3,5, 4%, podríamos decir que Evo Morales electoralmente todavía es relevante, tiene algo más de un 15%. Electoralmente Evo Morales es relevante. Entonces, el MAS como sigla casi desaparece, no legalmente, pero electoralmente pasa a una virtual desaparición. El masismo como tal, muy fragmentado, pero el evismo sale de esta elección con un 15% más, digamos, de votos duros, gente que apoya personalmente a Evo Morales, ¿no? O sea, esta primera vuelta nos deja una serie de elecciones importantes. Uno, que a fin de cuentas siempre la personalización de la política, en el caso de Bolivia con la figura de Evo Morales, independiente de todos los casos que hemos visto, de todas las situaciones que han habido, sigue siendo una figura gravitante, independiente que obviamente no esté presente en la papeleta propiamente tal, pero su llamado, digamos... la convocatoria que él hace a la ciudadanía de votar nulo tiene que ver con eso también.
y por otro lado, la salida del partido tradicional en el cual Evo se desempeñaba como candidato, marca un nuevo escenario que, la verdad, con toda sinceridad, para muchos fue sorpresivo, incluyéndome. Nunca pensé que las distintas alternativas, los candidatos alternativos a lo que era los históricos gobiernos del MAS, iban a quedar en la situación que están. Entonces, hay muchas lecciones que sacar, no solamente para Bolivia, sino que también para el resto de los países. ¿Qué opinas tú al respecto, Mauricio? Tienes toda la razón. Básicamente podríamos decir que en términos generales, después de la elección, el sistema de partidos en Bolivia ha sido prácticamente transformado. De pasar de un sistema de partidos donde había un partido hegemónico, el MAS, se pasa a un sistema multipartidista, pero moderado porque no hay demasiados partidos, prácticamente está concentrado en tres grandes partidos, tres grandes alianzas: la alianza de Tuto Quiroga, la alianza de Samuel Doria Medina y la alianza de Rodrigo Paz, el partido de Rodrigo Paz, PDC, que es el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, Bolivia volvería con este sistema de partidos un poco al sistema de partidos de los años 90, donde también se tenía un sistema de partidos multipartidista y moderado, con los ejes entonces era MNR, ADN y MIR. En este caso es Alianza Libre, Alianza Unidad y el Partido Demócrata Cristiano. Un poco es la transformación profunda que ha sufrido el sistema de partidos. Eso se refleja también en la conformación de la Asamblea Legislativa, que podemos ver acá. Básicamente, el MAS tiene un solo diputado de 130 Cuéntale, Mauricio, diputados. perdón que te interrumpa, el panorama general para las personas que no nos están viendo en video, sino que nos van a escuchar quizá a través del podcast o lo que sea. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo quedó conformado? ¿Cuántos son los integrantes totales de la Cámara de Diputados y de Senadores? Si nos puedes contar más en detalle. Claro que sí. Dame un segundo, volvemos acá. Vuelvo a buscar la... Ok. Bien, en el caso de cómo quedó conformada la Asamblea Legislativa en Bolivia, la Cámara, nosotros tenemos un Congreso bicameral, una Asamblea bicameral conformada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados tiene 130 escaños. Un poquito para reflejar la profunda irrelevancia legislativa a la que llega el movimiento socialismo. El movimiento socialismo como sigla alcanza un solo escaño de 130 escaños, ¿no? De otrora haber tenido 2/3 o la mayoría absoluta, claro, digamos, llega a 1. El Partido Demócrata Cristiano, que acabó en primer lugar, tiene 45 diputados. La Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga quedó en segundo lugar, alcanza 37 escaños, y la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina alcanza 27 escaños. La alianza, el súmate del actual gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alcanzó un 4%, y la Alianza Popular, que es esta representación del masismo del Chapare, del masismo del trópico de Cochabamba, bajo la figura de Andrónico Rodríguez, alcanza 9 escaños en la Cámara de Diputados. Bien, en el caso de la Cámara de Senadores, el MAS no tiene ni un solo, como sigla, no tiene ni un solo representante, y tampoco ninguna fracción del masismo, ni en el caso de Andrónico Rodríguez u otras figuras del masismo alcanzan en la Cámara de Senadores representación parlamentaria. El partido de la alianza el partido de Paz y Lara, que en primer lugar quedaron en la elección, alcanza 16 senadores. La Alianza Libre de Tuto Quiroga, 12 senadores. La Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, 7 senadores. Y súmate del actual prefecto de Cochabamba, un senador. Esa es la conformación de la Asamblea Legislativa. Vemos acá que es una Asamblea Legislativa básicamente tripartita, es decir, donde básicamente hay 3 grandes partidos. Ahora, una característica de estos 3 grandes partidos es que ha habido un deslizamiento ideológico de la Asamblea Legislativa también, así que lo mismo que hemos visto evidentemente en el sistema de partidos, lo vemos en la conformación de la Asamblea Legislativa, porque
se caracteriza por tener más un eje de centro y derecha, ¿no? Que antes era básicamente de una izquierda radical, como es la izquierda del movimiento socialismo, entonces ahora es ideológicamente una centro-derecha, es la configuración de la Asamblea Legislativa. Lo que hace un par de elecciones habría sido imposible de pensar ni vaticinar de cara a lo que tradicionalmente había sido desde la instalación de Evo allá ya por varios años atrás como principal líder de Bolivia, lo que para muchos de nosotros es muy llamativo y de alguna otra forma habla de este cambio de ciclo, esta dificultad que tienen los oficialismos para entregarle la banda presidencial a uno de los suyos o una de las suyas. Entonces, un nuevo caso más para esa dificultad que tienen los oficialismos, ¿no, Mauricio? Exactamente, como tú muy bien apuntas, se habla, y eso es observable, de una finalización del ciclo masista y estamos ingresando con estos números, con este escenario, a un ciclo postmasista. La pregunta es, ¿cómo se va a caracterizar este nuevo ciclo? No está claro, simplemente sabemos que ideológicamente se ha mudado, se ha desplazado el eje ideológico a una centro y a una derecha, centro-derecha, y se pasa de un partido hegemónico, en el caso del sistema de partidos, a un multipartidismo moderado, y en el caso de la opinión pública, y también se ve el agotamiento de la narrativa, del relato del movimiento al socialismo. Entonces hay una especie de vacancia ideológica, yo le llamaría en la opinión pública, que hay una especie de apertura hacia nuevos relatos, nuevas narrativas políticas, en este caso que tienen que estar marcadas, están marcadas según la expectativa de la población por resolver la crisis económica, por tener estabilidad, por la resolución de los problemas urgentes como el combustible, dólar, y eso podemos hablar en el siguiente bloque de la conversación. Claro. Yo creo que el caso boliviano va a dar mucho para seguir investigando, mucho para seguir trabajando. Para nuestros auditores y las personas que nos están viendo, contarles que Mauricio, parte de su investigación tiene que ver con el neopatrimonialismo como una herramienta, un mecanismo. Ahí obviamente Mauricio nos puede contar en mejor detalle de este concepto, de este desarrollo teórico, respecto a los gobiernos del MAS. Entonces, evidentemente, cuando Mauricio menciona este cambio de ciclo, por decirlo de alguna forma, este cambio de cómo debiesen desarrollarse las dinámicas al interior del sistema partido y del sistema político boliviano, tiene que ver con, obviamente, el deterioro digamos, la caída en el apoyo ciudadano electoral de parte de aquellos sectores que tradicionalmente apoyaban al MAS. Exactamente, querido Hugo. Acá tengo otros gráficos, un poco de la reacción de los mercados a la elección, a los resultados de la elección en Bolivia. En el caso de Bolivia se tenía un riesgo país muy alto, que estaba rondando los 2.000 puntos, llegó a 2.500 puntos en un momento, que ya desde que las encuestas daban como la posibilidad de que tanto los partidos de centro como los de derecha alcancen los primeros lugares en elección, el riesgo país fue bajando y vemos cómo después de la elección acá en el gráfico baja de los 2.500 puntos a casi llegar a los 1.000 puntos el riesgo país. Esto también se ha visto en otras elecciones, ¿no? Pero es un poco cómo los mercados reaccionan a estos cambios de regímenes que no son muy amigables al mercado, que no son muy amigables a la inversión, que no, evidentemente no respetan la seguridad jurídica. Cuando hay unos cambios de regímenes de esta naturaleza se dan este tipo de reacciones. Y también en el caso del dólar llamado en Bolivia dólar cripto, el dólar cripto en algún momento llegó a cotizar 18 bolivianos, un dólar cripto, y anticipando el mismo comportamiento del riesgo país, anticipando una victoria de la centro o de la derecha, entonces bajó el tipo de cambio y continuó bajando, llegó hasta los 12 los últimos días. Entonces hay una expectativa de los mercados, de la población ante el nuevo escenario político, ¿no? O sea, en el lenguaje sencillo, Mauricio, podríamos señalar de que a los mercados les ha tranquilizado el resultado de la primera vuelta
y obviamente luego como tú mencionabas, esa baja aprobación, esa baja adhesión que tenía Arce en el gobierno en los últimos meses, que probablemente vino acompañado de alguna situación económica un poco delicada, la elección presidencial vino a alguna forma a ser una suerte de tabla de salvación, por decirlo de alguna forma, a la situación económica boliviana, y que de alguna forma, como tú bien mencionabas, hay expectativa de lo que viene. Así que con eso, cuéntanos un poco qué es lo que viene, qué es lo que debemos esperar, cómo se ha desarrollado quizás, porque en el fondo hay un plazo no menor entre la primera vuelta y la segunda. Entonces cuéntanos qué es lo que se nos viene y qué debiésemos esperar de cara a la segunda vuelta. Así es, querido Hugo. Bueno, ¿cómo están hoy las posibilidades, ¿no? Inmediatamente después de que se conocen los resultados, se da un escenario interesante. Bueno, parecía de que el Partido Demócrata Cristiano de Paz y Lara tendría muchas más opciones de crecimiento y en cambio Jorge Tuto Quiroga había alcanzado una especie de techo. ¿A qué se debía esta estimación? Se debía de que Paz y Lara podrían beneficiarse de cierto voto del masismo de sectores que antes habían apoyado Evo, etcétera. Pero en las últimas semanas se ha dado una especie de movimiento contrario, por declaraciones sobre todo del vicepresidente de Paz, este señor Edman Lara, que se ha caracterizado por expresarse públicamente de una manera, por decirlo menos, polémica contra su propio presidente, su candidato presidente, contra el periodismo, contra la empresa privada en Bolivia, utilizar muchos recursos discursivos típicos del masismo y de Evo Morales, utilizar el victimismo como estrategia de campaña, es decir, por la estrategia, por el tipo de discurso que utiliza Edman Lara, por esos ataques al periodismo, varios periodistas, a empresas privadas, varias empresas privadas con nombres y apellido, a los oponentes políticos. Entonces se puede ver en el candidato de vicepresidente de Rodrigo Paz una especie de neomasismo o de neopopulismo. Esto ha hecho que en la opinión pública las intenciones de voto se reconfiguren. Entonces hoy aparece con más posibilidades de proyección electoral de cara a esta segunda vuelta Jorge Tuto Quiroga. En cambio, el PDC aparece como con mucho desgaste interno en tan pocas semanas. Entonces, ha habido después de las elecciones un cambio ahí en el peso, en la proyección electoral más bien de ambos partidos, y Bolivia esperaría la segunda vuelta en el mes de octubre, ¿no? El 19 de octubre, según mi registro. Exactamente, es el 19 de octubre. Y, y en ese sentido, Mauricio, para los que quizás no estamos muy involucrados en la política boliviana, cuéntanos, que Tuto Quiroga era un nombre que sonaba, que había participado anteriormente en varias elecciones, que había llegado a la presidencia, él siendo vicepresidente, ante la muerte eh, ¿quién era el presidente en ese minuto? En este Era, momento no recuerdo. Era Hugo Banzer, él fue el presidente, Jorge Tuto Quiroga fue el vicepresidente y Hugo Banzer fue diagnosticado con cáncer y su vicepresidente asume la presidencia, la sucesión constitucional y gobierna algo más alrededor de un año. Perfecto. Y en el caso del otro candidato, cuéntanos un poco de sus trayectorias, qué ha pasado desde que, digamos, dejó la presidencia Quiroga, qué ha pasado en la trayectoria de este de candidato Paz, que en el fondo fue el ganador de la primera vuelta. Cuéntanos un poquito más de su trayectoria. Bien, es interesante porque Rodrigo Paz, básicamente toda su carrera y está expresado en su propio carnet de identidad que se ha conocido en las últimas semanas, él expresa como su profesión funcionario público. Él ha sido básicamente diputado y luego ha sido alcalde de la ciudad de Tarija y de hecho hay que decir que en la ciudad de Tarija el partido de Rodrigo Paz no gana en Tarija precisamente porque su gestión digamos, no fue la mejor gestión y eso se reflejó también en los datos que tiene PDC en Tarija. Entonces, básicamente Rodrigo Paz es, por decir algo, es
pertenece a la clase política boliviana, a la clase política, entre comillas, profesional o de oficio. Su vicepresidente, Herman Lara, él fue un ex capitán de la policía que fue dado de baja hace no mucho tiempo, en el gobierno de Luis Arce, fue dado de baja por procedimientos administrativos que encontraron, digamos, figuras que ameritaban su baja. O sea, no fue una baja política, debe decir, sino fue una baja por procedimientos administrativos de incumplimientos de reglamentos o lo que caracteriza al reglamento interno de la policía. En el caso de Jorge Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga pertenece evidentemente también a la clase política boliviana. Él fue, antes de ser vicepresidente, él también había sido ministro de Finanzas, luego fue vicepresidente, presidente, después fue candidato tanto el año 2009 como el año 2014, y en América Latina ha sido conocido por su participación activa también en la lucha por la libertad, la democracia en otros países como en Venezuela. Es un habitual, ¿qué diríamos?, referente de la política latinoamericana en defensa de la libertad, de la democracia, de las instituciones. Perfecto. Entonces, nos queda de cara a lo que va a ser el 19 de octubre una campaña que no va a ser fácil, que obviamente tenemos mucha expectación, mucha expectativa de lo que va a elegir el pueblo boliviano de cara a la sucesión presidencial de Arce. Y en ese sentido, como ya para ir dando cierre a esta primera parte en nuestro podcast de Rostock Connection, aquí desde la ciudad de Rostock, de forma no oficial, para que no haya ningún tipo de duda ni error, ni que después nos sancionen de alguna forma en la universidad. Esto no es un espacio oficial, así que si bien seguimos con la Universidad de Rostock en el corazón, presente, como parte de nuestro interés por las ciencias sociales, por lo que pasa en nuestros países, la política, ¿algún comentario final respecto a esta elección de qué quisieras, digamos, señalar que debiesen ser las claves de cara a la segunda vuelta? Bien, yo creo que la clave va a estar en el caso de... Yo creo que cada una de las dos fuerzas tiene dos claves en sí, en mi opinión. Digamos, yo creo que Jorge Tuto Quiroga va a buscar, o el segmento de votación que podría definir su victoria, sería los arrepentidos de votar a Paz y Lara, ¿no? Hay un bolsón interesante que votaron por Paz y Lara, pero que al parecer están un poco arrepentidos por las declaraciones que he mencionado de su vicepresidente y por alguna debilidad en la candidatura misma de Paz. Entonces, los arrepentidos de Paz y Lara podrían ser los que le den la victoria a Jorge Tuto Quiroga. Ahora, por el otro lado, la candidatura de Paz y Lara, ellos apuntan a buscar los votos o los votantes que apoyaron a Evo Morales en este 16-17% de evismo, y también a los votantes dispersos del masismo. Entonces, bueno, el PDC, que es el partido de Paz y Lara, al mismo tiempo tiene que intentar no perder a los votantes que votaron por él en esta búsqueda de los votos masistas o evistas. Pero hay que decirlo que a veces pueden ser bolsones de votación irreconciliables. Si tú buscas y consigues estos votos del masismo o del evismo, en contrapartida puedes perder los votantes en la primera vuelta. Entonces, yo creo que ambos tienen un poco los objetivos electorales o electores diferentes, y eso va a definir la elección. Ahora, pasando a un escenario postelectoral, las medidas urgentes que tienen que hacerse, que son las más graves, más urgentes, son resolver la asignación de combustibles, resolver la oferta de dólares. Estos dos temas son los prioritarios y los dos temas están vinculados. ¿Por qué? Porque si no hay dólares no puede pagarse la importación de combustibles. Bolivia importa combustibles. Entonces, si se juzga por los programas de ambos partidos, ambas candidaturas, la candidatura de Jorge Tuto Quiroga es hasta el momento la única que dijo claramente cómo piensa conseguir dólares
en las siguientes semanas a su posesión hipotética para pagar la importación de dólares. Rodrigo Paz dice por su lado de que los dólares hay, Bolivia tiene dólares, solamente hay que sacarlos, pero nunca dice cómo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, esto que hemos visto en la baja del dólar respecto del boliviano y en la baja del riesgo país, podría dispararse nuevamente si un nuevo gobierno en los siguientes días, las primeras 100 horas, los primeros 100 días, no logran resolver los principales temas puntuales, que es abastecimiento de combustibles, abastecimiento de dólares y después todas las otras medidas. ¿Cuáles son las otras medidas? En el plano político, enfrentar el tema Evo Morales. Evo Morales, hemos dicho que electoralmente sigue siendo relevante con 16%, no tiene presencia en la Asamblea, no tiene presencia institucional, pero es una fuerza política extraparlamentaria con poder de desestabilización, con poder de presión. Entonces, Evo Morales, atrincherado en el Chapare, será un tema como una especie, por decirlo en el lenguaje popular, una especie de olla caliente para el siguiente gobierno, y todo el sistema clientelar y prebendal que ha organizado el movimiento al socialismo durante varios lustros, también será actores que podrían ser factores de desestabilización del nuevo gobierno, y también hay que decirlo en otro plano, en el plano un poco más social, que son enfrentar las estructuras de crimen organizado que se han establecido durante el gobierno del movimiento al socialismo. Hay altos mandos de clanes, no de clanes, sino de cárteles en América Latina que tienen su sede o su vivienda, sus lugares desde donde operan en Bolivia. Entonces, en el plano económico se abren sus frentes, atraer inversiones al mismo tiempo en el plano económico. Para ello tienen que hacer una serie de reformas en la Asamblea Legislativa. Para hacer las reformas en la Asamblea Legislativa tienen que haber acuerdos legislativos. Es decir, hay varias cosas en varios frentes, ¿no? El económico, el político, ya he mencionado algunos de ellos, en otros frentes también, y la gobernabilidad será el gran tema del siguiente gobierno en sus primeras horas de posesión. Oye, muchos temas dando vueltas, muchas preocupaciones de cara a lo que va a ser la segunda vuelta y evidentemente mucho paño que queda por cortar, pero estamos pronto ya a llegar al fin de esta primera sesión, de este primer diálogo en nuestro podcast de Rostock Connection, aquí desde la ciudad de Rostock, Alemania, desde de forma no oficial, desde un grupo de estudiantes de doctorado aquí con el doctor Paul y quien les habla, Hugo Jofré, tratando de conversar sobre los temas que nos apasionan tanto. Que destinemos tiempo a estos temas obviamente tiene que ver con un interés y una preocupación. Así que agradecerle a cada una de las personas que nos está escuchando, que nos está viendo y que sepan que esta es la primera piedra de esta catedral que pretendemos construir y nada, Mauricio, darte el espacio para una última reflexión, un mensaje que quieras transmitirle a nuestros auditores, a las personas que nos están mirando. Bueno, primero, muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que han destinado a estos minutos a vernos, y que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para proveerles material de calidad, entrevistas de calidad, tópicos de calidad o tópicos pertinentes, y esperamos contar con su compañía. Mauricio, lo último, si le puedes contar a la gente cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir, para que estén atentos a las cosas que tú estás haciendo, quizás, para que no pierdan el contacto contigo. Muchas gracias, querido. De hecho, sí, tengo sobre todo en el LinkedIn, me pueden encontrar como Mauricio Alejandro Paul, y ahí subo eventualmente reportes políticos, de lo que hace mi profesión. En ex Twitter me pueden encontrar también como Mauricio Paul, ahí posteo sobre todo más opiniones de tipo político, y también me pueden encontrar en Instagram como Mauricio Alejandro Paul, y ahí sobre todo es más una cuenta de índole personal donde reporto cosas. Perfecto, así que ya saben, nos despedimos de esta sesión, pero prontamente estaremos generando más contenido junto a Mauricio y otras personas para poder acercar estos dos mundos, la realidad europea también con lo que está pasando en nuestros países, en Latinoamérica, y con esto de las elecciones que nos gusta tanto. Así que
Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Que les vaya muy bien y sigan escuchándonos, síganos viendo. Y nada, así que nos vemos en una próxima instancia. Saludos desde el Mar del Norte, desde Rostock. Eso. Nos vemos.